Este poderoso audio te hará más sabio. 5 secretos para ser una persona más espiritual. Sadhguru dice, el problema con nosotros es que si estamos cultivando un jardín, siempre tratamos de concentrarnos en la flor y la fruta. No es en la flor y el fruto en lo que debes enfocarte, es la raíz en lo que debes concentrarte. En lugar de nutrir las raíces, buscas constantemente la flor y el fruto. No tienes que sentarte allí y orar por flores y frutos. Si nutres la raíz, las flores caerán de todos modos sobre tu cabeza, incluso si no las buscas. La flor y el fruto no llegarán si no nutres las raíces. Solo puedes soñar con eso, pero si nutres la raíz, de todos modos aparecerán flores y frutos. Así es con el jardín, y así es con tu vida. Tu destino lo escribes tú inconscientemente. Si tienes dominio sobre tu cuerpo físico, del 15 al 20% de tu vida y tu destino estarán en tus manos. Si dominas tu mente, entre el 50 y 60% de tu vida y tu destino estarán en tus manos. Si tienes dominio sobre las energías de tu vida, el 100% de tu vida y tu destino estarán en tus manos. Hace muchos años, las empresas indias de teléfonos móviles realizaron una encuesta. India es el mercado de teléfonos móviles de mayor crecimiento. Cada año agregamos más de 100 millones de teléfonos celulares. En la encuesta descubrieron que el 97% de las personas usa solo el 7% de las capacidades del teléfono celular. Esto era para el teléfono tonto, ni siquiera para los teléfonos inteligentes de hoy. Llegaron a la conclusión de que si eliminan el 90% del software, la gente ni siquiera lo notará. Entonces, si este es el caso con un pequeño dispositivo como este, ¿cuál es su posición acerca de este dispositivo complejo, el sistema humano? Si me pregunta cuál es el desempeño promedio de los seres humanos potenciales, diría que está muy por debajo del 1%. Si sube 1 o 2 puntos porcentuales más, de repente la gente piensa que eres sobrehumano. Esto que dice Sadhguru es muy cierto. En este momento, ¿cuánto de tu potencial estás utilizando para lograr tus sueños? A veces creemos que nos merecemos cosas pequeñas, pero lo realmente cierto es que Dios creó todo en abundancia. Así que el tipo de vida que debes vivir continuamente debe ser a nivel abundante, próspero y rico. ¿Por qué pensar en pequeño si puedes en grande? ¿Por qué vivir en el frasco si puedes vivir de éxito en éxito? ¿Por qué vivir en pobreza si no hay nada que te limite a ser rico? Simplemente toma la decisión de vivir en un estado de grandeza. Alguna vez le preguntaron a Sadhguru, ¿eres sobrehumano? No duermes, no comes y sigues y sigues y sigues. Él dijo, no se trata de ser sobrehumano, se trata de darse cuenta de que ser humano es genial. Cuando la gente dice, ¿solo soy humano?, solo se están refiriendo a sus debilidades, incapacidad y su maldad. Esta es la desgracia de la humanidad. No se han dado cuenta de que ser humano es genial, por lo que siguen pensando en otra cosa genial allá arriba. Por eso se habla tanto de Dios. Ahora mismo, si comes un trozo de pan, en unas pocas horas puedes convertirlo en un ser humano. Supón que traigo un trozo de pan y lo convierto en un ser humano frente a ti. ¿Quién crees que soy? Debe ser el Creador, pero todos los días lo estás haciendo. El cuerpo humano no fue creado de alguna parte, se está creando desde adentro. La fuente de la creación está palpitando dentro de ti. Todos los días, un evento milagroso está sucediendo dentro de ti. Todo lo que comes se está convirtiendo en un ser humano, pero no le has prestado atención porque crees que todo lo que vale la pena está ahí afuera. Y no. Todo lo que vale la pena está aquí, dentro de ti. La gente está hablando de Dios, de los hombres divinos o de los hombres malditos todo el tiempo porque no se han dado cuenta de la inmensidad del ser humano. La fuente misma de la creación está atrapado dentro de ti, haciendo milagros tras milagros todos los días. Si solo le prestas un poco de atención a esto, si encuentras acceso a esto, si lo tocas una vez, tu vida se volverá mágica hasta el punto en que la gente pensará que eres sobrehumano. Escucha, cada individuo, quien quiera que sea, su vida es importante. Cuando su vida es importante, su bienestar también lo es. Las personas no invierten mucho tiempo en su bienestar. Puedes encontrar a alguien que haya intervenido unos buenos 25 años para convertirse en ingeniero, para ganarse la vida.
ha invertido la mitad de su vida en construir su familia. Pero ¿cuánto tiempo ha invertido en su bienestar interior? Hoy, todos están ocupados administrando y arreglando la situación exterior, pero no importa cuánto arregles las situaciones externas, nunca podrás arreglarlas al 100%. Nadie puede. Las sociedades ricas del mundo son un ejemplo vivo de ello. Arreglaron el exterior lo suficiente, pero mira la condición de la gente. Por ejemplo, en Estados Unidos, el exterior está suficientemente arreglado, pero un porcentaje significativo de la población toma antidepresivos. Tienen que tomar medicamentos solo para mantenerse cuerdos todos los días. Eso no es bienestar. Por otro lado, Seth dice, nada está predeterminado, ni siquiera la muerte. Todo ha sido creado por ti. El problema es que creas la mayor parte inconscientemente, por lo que crees que te lo están acumulando desde algún otro lugar. Si puedes crear algo inconscientemente, también puedes crearlo conscientemente. Ese es el esfuerzo de todos los procesos espirituales. Ver que creas tu vida conscientemente, en lugar de equivocarte al crearla inconscientemente. Una vez que hagas ese esfuerzo, verás que cada vez más tu vida se vuelve autodeterminada, no predeterminada. Si tienes dominio sobre tu cuerpo físico, del 15 al 20% de tu vida y destino estará en tus manos. Si tienes dominio sobre tu mente, del 50 al 60% de tu vida y tu destino estarán en tus manos. Si tienes dominio sobre tu misma energía vital, el 100% de tu vida y destino estarán en tus manos, a tal punto que puedes elegir el momento de la muerte, cuándo y cómo debes morir. Y no me refiero al suicidio. Puedes elegir el útero en el que nacerás. ¿Cómo nacerás? Cada momento de tu vida puede volverse autodeterminado. Todo ser humano, ya sea consciente o inconscientemente, a través del proceso de lo que llamamos vida, crea una cierta imagen, una cierta personalidad de sí mismo. Esta imagen que han creado dentro de ustedes mismos no tiene nada que ver con la realidad, no tiene nada que ver con el yo, tu naturaleza interior. Es una cierta imagen que has construido la mayor parte del tiempo inconscientemente. Todos tienen alguna imagen de lo que son. Muy pocos seres humanos han construido una imagen consciente de sí mismos. Todos los demás han construido imágenes de acuerdo con cualquier tipo de patrones o situaciones externas en las que cayeron. Mira, si eres lo suficientemente consciente, puedes remodelar tu imagen. Una imagen totalmente nueva, de la forma que realmente quieras. Es posible. Pero deberías estar dispuesto a dejar el viejo. Esto no es pretensión. En lugar de actuar inconscientemente, actúas conscientemente. Puedes crear el tipo de imagen que mejor te respalde. Ese tipo de imagen que crea la máxima armonía a tu alrededor. Ese tipo de imagen que tiene menos fricción. Ahora, ¿qué clase de imagen crees que es la más cercana a tu naturaleza interior? Por favor, vea. La naturaleza interna es muy silenciosa. No muy dominante, pero sí muy enérgica. Muy sutil, pero muy contundente. Ahora, eso es lo que tenemos que hacer. Los elementos más groseros dentro de ti, tu ira, tus limitaciones, deben ser cortados. Crea una nueva imagen de ti mismo que es útil, pero tremendamente contundente. Escucha, el universo, Dios, la inteligencia infinita de cualquier forma que llames a la energía suprema, el Creador, ese infinito poder invisible que nos da a todos los poderes para cambiar nuestras vidas. Sadhguru dice que la mayoría de los problemas en la vida se vuelven un problema cuando piensas que necesitas mejorarlo solo, ya sea una situación financiera, un problema de pareja o un problema de salud. No estás seguro de cómo enfrentarlo o volver a la vida, pero debes darte cuenta de que no estás solo. Estás siempre conectado con el poder divino que está presente en todas partes, en todo momento y en cada uno de nosotros. Tienes todo el poder para cambiar tu destino porque el Dios en ti es el único Dios para ti. Y sobre todo, Dios en ti es el único Dios que ha creado cada creación de este universo. La realización final es que no solo puedes cambiar tu destino, sino que darte cuenta de que el poder real en ti no solo es invisible y no físico, sino indivisible. Esto te ayudará a darte cuenta de que el poder dentro de ti es el poder supremo a través del cual puedes cambiar tu destino. Ahora, si realmente deseas ser más espiritual y estar conectado con Dios, aplica los siguientes 5 consejos de Sadhguru. 1.
debes tener sed de ser espiritual. Sadhguru dice que si quieres ser espiritual y tener una conexión con el todo, mira a tu alrededor. ¿Cuántas cosas bellas puedes ver al admirar el mundo que te rodea? La espiritualidad está allí afuera a la espera de ser tomada con atención. La espiritualidad no viene de palabras escritas. La espiritualidad viene de ser y estar en contacto con la esencia, y eso solo se aprende cuando tienes la disposición y la sed de serlo. 2. Empieza ahora mismo a ser consciente. En el camino de la espiritualidad, no hay nada mejor que empezar ahora mismo. Ser consciente del ahora y del momento presente. No esperes convertirte en alguien más o tener algo más para empezar este camino, pues ya el camino ha estado recorrido por muchos desde muchos años atrás, señala Sadhguru. Solo puedes empezar desde donde estés. Trata de enfocarte en tu mente ahora, en tu deseo de crecer y en ser mejor, y en ser alguien mejor. 3. Aprende a utilizar tus emociones para crecer. Sadhguru hace énfasis en que aprender a usar todas tus emociones de manera creativa es muy importante. Lo importante no es solo la felicidad. Si no has conocido la tristeza, no madurarás. Solo si has conocido la tristeza y el dolor, puedes ser una persona madura. De lo contrario, nunca entenderá lo que está sucediendo con usted, ni comprenderá lo que está sucediendo con alguien más a su alrededor. Si su tristeza te recuerda que estás incompleto, es bueno. Aprovecha tu tristeza para crecer. 4. Haz que tus pasos por el mundo cuenten. Debemos aprender a vivir una vida de significado y servicio para los demás. Para cuando nos toque marchar de este mundo, no solo dejemos lo material, sino un gran legado a las personas. Como ves, lo único que importa es lo que hacemos de la vida dentro de nosotros. No importa cuánto acumulaste en vida si no le sirvió a nadie. Cuando estás orientado a la vida, encontrarás que ni el deseo ni los apegos son de ninguna consecuencia. Sabrás que no hay tiempo para la ira o el odio. Una vez que te des cuenta de la naturaleza preciosa de tu existencia, ser agradable, ser amoroso, ser alegre, será un resultado natural. 5. No trates de ser mejor que nadie. Sadhguru señala que la vida humana se ha envenenado con ideas equivocadas sobre la vida, solo tratando de ser mejor que alguien. ¿Cuántos seres humanos han desperdiciado sus vidas en este planeta simplemente tratando de verse un poco mejor que alguien más? No malgastes tu vida tratando de verte mejor que otra persona. Simplemente haz lo mejor que puedas. Lo que tiene que suceder pasará. Por último, te dejo con esta frase. Nuestras vidas se vuelven hermosas no porque seamos perfectos. Nuestras vidas se vuelven hermosas porque ponemos nuestro corazón en todo lo que hacemos. Si te gustó este video, te invito a unirte gratis a nuestro grupo exclusivo de Telegram y al entrenamiento que eliminará tus creencias limitantes y desarrollará tu mentalidad de riqueza y te ayudará a traer más abundancia, dinero y felicidad. Encuentra el link en la descripción de este video. Comparte este video con tus amigos y tus seres queridos. Te enviamos miles de bendiciones, éxito y mucha abundancia para ti y para toda tu familia. ¡Hasta una próxima! Si te gusta lo que estamos haciendo y todavía no nos sigues en Instagram y en Facebook, por favor, síguenos enseguida.